El siglo XX fue una época de grandes avances, pero también de los conflictos más destructivos que el ser humano haya conocido. Dos guerras mundiales cambiaron la política, la economía y la forma de vivir de millones de personas. Estas guerras no fueron simples enfrentamientos militares. Fueron eventos que transformaron la historia del planeta, redefinieron las fronteras y marcaron el destino de generaciones enteras. Hoy recordamos cómo comenzó todo, cómo el mundo cayó dos veces en el caos y cómo, de la destrucción, nació el deseo de construir la paz. Todo empezó el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo. En cuestión de semanas, las alianzas entre países se activaron y Europa entera se sumergió en guerra. De un lado, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Del otro, los aliados, Francia, Reino Unido, Rusia y más tarde, Estados Unidos. Fue una guerra de desgaste, luchada en trincheras, bajo lluvia, hambre y miedo. Los soldados pasaban meses enteros en el barro, rodeados de explosiones y sin esperanza de regresar a casa. Se usaron por primera vez armas químicas, tanques y ametralladoras modernas. El cielo se llenó de aviones y la guerra alcanzó una escala nunca antes vista. En 1918, Alemania se rindió. El Tratado de Versalles, firmado un año después, puso fin al conflicto, pero también sembró el resentimiento en una nación humillada. Europa quedó destruida, millones de vidas se perdieron y un nuevo sentimiento de revancha comenzaba a crecer. Solo 2 décadas después, la historia volvió a repetirse. En 1939, Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, invadió Polonia. Comenzaba así la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que envolvería a Europa, Asia, África y América. Las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, soñaban con dominar el mundo. En su contra se alzaron los aliados, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. En 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. Desde ese momento, el planeta entero se vio arrastrado por el fuego del conflicto. Las ciudades fueron destruidas, las familias separadas y el horror alcanzó su punto más oscuro con el Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración. En 1945, tras años de sufrimiento, el poder del eje se derrumbó. Alemania fue derrotada y Japón se rindió después de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. La humanidad había tocado fondo. Más de 70 millones de personas perdieron la vida en solo 6 años de guerra. De las ruinas surgió la esperanza. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas, con un propósito claro: evitar que algo así volviera a ocurrir. Las guerras mundiales dejaron cicatrices imborrables, pero también enseñaron la importancia del diálogo, la cooperación y la paz. Recordar estos hechos no es revivir el dolor, es aprender de él para que nunca vuelva a repetirse. Porque solo cuando el mundo elige la unidad sobre el odio, podemos construir un futuro mejor